Tema 2. Estructura y caracteres de la Constitución Española de 1978. 1. Estructura de la Constitución Española de 1978. Preámbulo. Introducción que establece los valores y principios rectores que inspiran la Constitución. Título preliminar. Contiene los principios fundamentales, derechos y deberes fundamentales, y las libertades públicas. Título IX. Título I. Artículos 1 a 9, de los derechos y deberes fundamentales. Título 2. Artículos 10 a 38, de la Corona. Título 3. Artículos 39 a 52, de las Cortes Generales. Título 4. Artículos 53 a 54, del Gobierno. Título V. Artículos 55 a 65, de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Título B. Artículos 66 a 95, del Poder Judicial. Título 7. Artículos 96 a 107, Economía y Hacienda. Título 8. Artículos 108 a 116, de la Organización Territorial del Estado. Título 9. Artículos 117 a 127, del Tribunal Constitucional. Título X. Artículos 128 a 136, de la Reforma Constitucional. Disposiciones adicionales, transitorias y finales, detalles adicionales y disposiciones para la transición hacia la nueva Constitución. 2. Caracteres de la Constitución Española de 1978. Rigidez constitucional, proceso especial y más difícil para modificar la Constitución, otorgando estabilidad a sus principios fundamentales. Supremacía constitucional, establece la primacía de la Constitución sobre cualquier otra norma legal, garantizando la coherencia y unidad del ordenamiento jurídico. Estado social y democrático de derecho, señala el compromiso con la democracia, el respeto a los derechos fundamentales y la justicia social. Monarquía parlamentaria, define el papel del rey como jefe del Estado, con funciones principalmente simbólicas y representativas. Estado autonómico, reconoce la diversidad territorial, permitiendo la autonomía de las comunidades autónomas. Valores de la Constitución Española de 1978. 1. Introducción a los valores de la Constitución. Definición general. Los valores constituyen los principios éticos y morales fundamentales que inspiran y guían la redacción y aplicación de la Constitución Española de 1978. 2. Valores fundamentales de la Constitución Española. Dignidad humana, reconocimiento y respeto inherente a la dignidad de todas las personas como principio fundamental. Libertad, garantía de las libertades individuales, expresión, pensamiento, religión y movimiento, entre otras. Igualdad, establecimiento de la igualdad ante la ley, sin discriminación por razones de nacimiento, raza, género, religión, u otras condiciones. Pluralismo político, reconocimiento y protección de la diversidad política en una sociedad democrática. 3. Principios del régimen constitucional. Estado democrático, fundamentado en la participación ciudadana, elecciones libres y respeto a la voluntad popular. Estado de derecho, sujeción de todos, incluidas las autoridades, a la ley como expresión de la voluntad popular. Estado social, compromiso con la justicia social, bienestar general y la superación de desigualdades. Monarquía parlamentaria, establecimiento de la monarquía como forma parlamentaria de gobierno. Estado autonómico, reconocimiento de la diversidad de autonomía de las comunidades autónomas. 4. Relevancia de los valores en la Constitución. Guía interpretativa. Los valores constitucionales sirven como guía para la interpretación de la normativa y resolución de conflictos. Limitación del poder. Los valores actúan como límites al ejercicio del poder estatal, asegurando la protección de los derechos fundamentales. Principios del régimen constitucional. 1. Estado democrático. Definición general. El Estado democrático se fundamenta en la soberanía popular, la participación ciudadana y la elección de representantes mediante procesos electorales libres y justos. Principios básicos, incluyen la igualdad de derechos, la libertad de expresión y la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. 2. Estado de Derecho. Concepto fundamental, el Estado de Derecho implica que todas las personas, incluidas las autoridades, están sometidas y deben respetar la ley. La legalidad es la base de la convivencia y el ejercicio del poder.
Principios asociados: garantía de los derechos individuales, separación de poderes, acceso a la justicia y legalidad en la actuación de las autoridades. 3. Estado social. Compromiso con la justicia social. El Estado social busca garantizar condiciones de vida dignas para todos los ciudadanos, promoviendo la igualdad de oportunidades y la reducción de desigualdades. Políticas sociales incluyen medidas para garantizar la educación, la salud, la vivienda y la asistencia social. 4. Monarquía parlamentaria. Concepto y funcionamiento. La monarquía parlamentaria implica la coexistencia de una monarquía como forma de gobierno, y un sistema parlamentario donde el poder legislativo es fundamental. Rol del monarca, principalmente ceremonial, con funciones protocolarias y representativas. 5. Estado autonomista. Reconocimiento de la diversidad. La Constitución reconoce y garantiza la autonomía de las comunidades autónomas, permitiéndoles legislar y administrar en ciertos ámbitos. Distribución de competencias. Se establece una distribución de competencias entre el Estado central y las comunidades autónomas. 6. Relevancia de los principios en el régimen constitucional. Equilibrio de poderes. Los principios del régimen constitucional buscan mantener un equilibrio entre los distintos poderes del Estado, asegurando el respeto a los derechos fundamentales y la participación ciudadana. Adaptación a la realidad social. Estos principios permiten que la Constitución se adapte a los cambios sociales y políticos, asegurando su vigencia y pertinencia a lo largo del tiempo. Derechos y deberes fundamentales en la Constitución Española de 1978. 1. Derechos fundamentales y libertades públicas. Definición y alcance. Los derechos fundamentales son aquellos derechos y libertades inherentes a la dignidad de la persona, reconocidos y protegidos por la Constitución. Incluyen la libertad, la igualdad, la intimidad, entre otros. Enumeración en la Constitución. La Carta Magna enumera derechos como la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad, la libertad de expresión, el derecho a la intimidad, entre otros. 2. Garantías de los derechos fundamentales. Mecanismos de protección. La Constitución establece mecanismos para proteger y garantizar los derechos fundamentales, como el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Control de constitucionalidad. Los derechos fundamentales están sometidos al control de constitucionalidad para asegurar su conformidad con la Carta Magna. 3. Suspensión de derechos y libertades. Causas y procedimientos. La suspensión de derechos y libertades puede producirse en situaciones excepcionales, como estado de excepción o de sitio, y está sujeta a procedimientos y plazos establecidos por la ley. Limitaciones temporales. La suspensión es temporal y debe ser proporcional a la situación que la justifica. 4. Relevancia de los derechos fundamentales. Pilar de la democracia. Los derechos fundamentales son fundamentales para la existencia de una sociedad democrática, garantizando la libertad y la participación ciudadana. Aplicación en la jurisprudencia. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional contribuye a interpretar y aplicar los derechos fundamentales en casos concretos, adaptándolos a la realidad social. Protección de datos personales y garantía de derechos digitales en la Constitución Española de 1978. 1. Protección de datos personales. Reconocimiento constitucional. La Constitución Española de 1978 reconoce la protección de datos personales como un derecho fundamental, salvaguardando la privacidad de los ciudadanos. Alcance e importancia. Se aborda la importancia de proteger la información personal de los individuos, y cómo este derecho se relaciona con otros aspectos de la legislación. 2. Normativa comunitaria y nacional. Reglamento General de Protección de Datos, GDPR. Se destaca la relevancia del GDPR de la Unión Europea como un marco normativo que establece estándares elevados para el tratamiento de datos personales. Adaptación nacional. La legislación española complementa y adapta las normativas comunitarias, garantizando una aplicación coherente y efectiva de las medidas de protección de datos. 3. Garantía de derechos digitales. Contexto tecnológico. La Constitución reconoce la necesidad de adaptarse a la era digital y proteger los derechos en entornos digitales. Derechos específicos. Se abordan derechos digitales como la libertad de expresión online, el derecho al olvido y la neutralidad en la red, destacando su importancia en la sociedad actual. 4. Principios rectores.
transparencia y limitación de finalidad, principios rectores que sustentan la protección de datos, asegurando un equilibrio entre la innovación tecnológica y la salvaguardia de los derechos individuales. Minimización de datos y derechos frente a decisiones automatizadas, otros principios fundamentales para garantizar un tratamiento adecuado de la información personal. 5. Rol de las autoridades de control. Supervisión y cumplimiento, tanto a nivel comunitario como nacional, se establecen autoridades de control encargadas de supervisar y garantizar el cumplimiento de las normativas de protección de datos. Importancia de la fiscalización, el papel crucial de estas autoridades en la aplicación y supervisión de las leyes relacionadas con la privacidad y los derechos digitales. El defensor del pueblo en España. 1. Definición y rol del defensor del pueblo. Defensor del pueblo en el marco constitucional. La Constitución española de 1978 establece la figura del defensor del pueblo como el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales. Funciones y competencias. Exploración detallada de las funciones del defensor del pueblo, incluyendo la recepción de quejas y reclamaciones, la supervisión de la actuación de la Administración y la promoción de la buena administración. 2. Elección y nombramiento. Proceso de elección. Explicación del proceso mediante el cual el defensor del pueblo es elegido por las Cortes Generales, destacando la importancia de la imparcialidad y la independencia en su elección. Nombramiento y duración. Detalles sobre el nombramiento del defensor del pueblo y la duración de su mandato, subrayando la estabilidad y continuidad en el ejercicio de sus funciones. 3. Principios rectores y actuación. Principios de independencia y imparcialidad. Análisis de los principios rectores que guían la actuación del defensor del pueblo, asegurando su independencia y objetividad. Actuación frente a la Administración. Como el defensor del pueblo interviene para corregir irregularidades y abusos por parte de la Administración, promoviendo la transparencia y la legalidad. 4. Informes y recomendaciones. Emisión de informes. Descripción del proceso mediante el cual el defensor del pueblo emite informes sobre cuestiones de interés público, destacando su papel en la mejora de la administración y la protección de derechos fundamentales. Recomendaciones y seguimiento. Como las recomendaciones del defensor del pueblo pueden influir en la actuación de la administración, y el seguimiento de las mismas para garantizar su implementación. 5. Relación con la ciudadanía. Canal de quejas y reclamaciones. La importancia de proporcionar a los ciudadanos un canal eficaz para presentar quejas y reclamaciones, fortaleciendo la relación entre la administración pública y la sociedad. Promoción de derechos y libertades. Como el defensor del pueblo contribuye a la promoción y protección de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. 6. Desafíos y adaptación. Desafíos actuales. Identificación de desafíos contemporáneos que enfrenta el defensor del pueblo, como la evolución tecnológica y los cambios en la sociedad, y la necesidad de adaptarse para cumplir eficazmente con su mandato. Contribución a la mejora institucional. El papel del defensor del pueblo en contribuir a la mejora institucional y la defensa de los principios democráticos,